sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos a esta hora a Carlos Rodríguez, abogado, investigador en la línea de derechos de migrantes y refugiados venezolanos del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Gracias a ustedes por la invitación. Con mucho interés de conocer su opinión, análisis acerca del tema que nos ocupa, que tiene que ver con la crisis migratoria venezolana. Yo le pediría un primer comentario acerca de los últimos datos que hemos conocido. Uno tiene que ver con el número de migrantes de nuestro país que han cruzado la selva, el tapón del Darién, según cifras oficiales de autoridades panameñas, más de 147,000 personas entre enero y octubre de este año. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, el impacto que ha tenido el plan anunciado por los Estados Unidos para restringir el acceso a ese país o facilitar la entrada legal, pero para un número limitado de venezolanos. Lo escuchamos. Sí, es importante ese tema que nos cuentas, porque si bien es cierto, las autoridades panameñas ya informaban que más de 147,000 personas han cruzado el Darién. De esos 147,000, al menos 107,000 son de nacionalidad venezolana. Es decir, tradicionalmente esta ruta, como ya lo he dicho en otras ocasiones, ha sido utilizada por personas haitianas y cubanas, pero en este año, tras la exigencia por parte del gobierno de México, cuando el gobierno de México comienza a exigirle visa a la población venezolana, se incrementa el paso de venezolanos por esta ruta. Y con relación al otro punto, de la recién medida de Estados Unidos, sí. Esta medida, si bien es cierto, es una medida positiva porque busca de alguna manera u otra el ingreso de manera regular de población venezolana hacia Estados Unidos, la misma se torna insuficiente, porque es una medida que va a beneficiar a 24,000 venezolanos. Pero cuando nosotros vemos los encuentros es decir, el total de venezolanos que estaban ingresando desde México hacia Estados Unidos, mensualmente eran más de 30,000 venezolanos. Entonces, ¿sabes? Resulta, mensualmente estaban ingresando más de 30,000 venezolanos desde México hacia Estados Unidos, y esta medida solamente alcanza para 24,000. Entonces, vuelvo y repito, es una medida que se torna positiva, pero a la vez es insuficiente porque no aborda la situación. Ahora, ustedes recientemente publicaron un informe titulado Las pesadillas del sueño americano, documentación de la ruta de 2 venezolanos desde Colombia a los Estados Unidos, que incluye el paso por el Darién. Que puede compartir con nosotros? Leíamos el documento y francamente es una situación, si me permite, escalofriante la que tienen que transitar los venezolanos que deciden transitar por esta zona con destino a los Estados Unidos. Lo escuchamos. Sí, la ruta de ir hacia Estados Unidos, tomando toda Centroamérica, como bien lo dice este informe, es sumamente peligrosa, es una ruta bastante drástica. En palabras de una de las personas que entrevistamos para la documentación, esta investigación, él nos decía, bueno, el Darién es una selva, pero México es una selva de cemento, porque todo el mundo centra la mirada en la selva del Darién, que sí es peligroso, claro que sí lo es sumamente peligroso, pero México no se queda atrás. México también la situación es bastante crítica para ellos, porque en México están expuestos a una situación de riesgo de que los puedan secuestrar, de que los puedan extorsionar, de que
Incluso reportan que son víctimas de abusos por parte de las autoridades policiales, pero también autoridades de migración. En México hay algo que se conoce como la estación migratoria del siglo XXI, que es considerada como una cárcel migratoria, en la cual se encuentra en condiciones de hacinamiento, y ahí es donde arrestan a los venezolanos. Entonces, claro, es una situación bastante complicada. México no resulta un país seguro para población venezolana, ni para población migrante en general, por esto que ya estoy comentando. Entonces, en el caso para vincularlo un poco con la medida recién de Estados Unidos, de devolver a los venezolanos hacia México, los que hayan ingresado por las fronteras irregulares, ahí vemos cómo México pues no se torna, es decir, para ellos México no es un país favorable o factible en el que puedan decir nos vamos a integrar aquí, vamos a quedarnos trabajando aquí porque tenemos algún tipo de seguridad. Realmente no la tienen. En el caso también para ponerte otro ejemplo de lo que hemos documentado en este informe, podemos remitirnos al caso de Nicaragua. En Nicaragua muchos de estos migrantes denuncian que tienen que pagar una multa, lo que se conoce como un salvoconducto, que tiene un costo de $150. Entonces, aquí tienen que pagar tienen que pagar por esto para poder continuar el tránsito, y ahí los llevan hacia Honduras. En Honduras también deben pagar una multa de más de $200. Cuando llegan a México y Guatemala también son víctimas tienen que pagar multas, pero también sufren abuso y extorsión por parte de los funcionarios. Entonces es una situación, es decir, toda la ruta como tal, no solamente el Darién, sino toda la ruta, todo ese tránsito que ellos tienen que hacer por Centroamérica, es una ruta bastante peligrosa, una ruta bastante crítica en la que están expuestos a una gran cantidad de abusos y de atropellos, y no tienen ningún tipo de respuesta por parte de las autoridades. Debemos lo que hemos documentado es que estos países de Centroamérica, por donde pasan los venezolanos, ellos tienen un enfoque con la población migrante, y el enfoque de ellos es tratar de sacarlo lo más rápido posible del territorio nacional. Entonces, muchos de estos países lo que les interesan es, llegaron estos migrantes, los montamos en un camión, los montamos en un autobús y que se vayan hacia la próxima zona fronteriza y que vayan hacia el otro país. O sea, les interesa sacarlo rápido. Y allí se presenta también una situación con el caso de personas que requieren algún tipo de protección internacional, que las hay. Porque, es decir, no hay mecanismo de identificación, es decir, esa persona a la que ustedes están llevando hacia esa frontera tiene algún riesgo o algún temor de regresar a su país. Para este informe podemos conocer casos de personas en la ruta por Centroamérica, que algunas de estas personas requieren protección internacional. Tuvimos el caso de un joven venezolano que él pertenecía a órganos de investigación científica en Venezuela, y tuvo que irse de su país porque desafortunadamente mataron a su hermano, porque su hermano se parecía mucho a él. Entonces él no sabe si realmente quienes lo mataron fueron delincuentes, fueron funcionarios, o fue una mezcla de estos dos actores. Entonces ahí vemos una persona con necesidad de protección internacional. Y eso también lo digo porque ahorita con esto que está pasando con los venezolanos de este posible retorno hacia Venezuela, ya que hay venezolanos que están varados, ahí vemos una problemática. Es decir, los primeros de estos países como Costa Rica, la misma Nicaragua, la misma Honduras, no están preparados para integrar a esta población. Entonces lo que están buscando es sacarlos del territorio. Pero en esa necesidad o en esa creencia que tienen estos países de tratar de sacar rápidamente a estos venezolanos del territorio nacional, se pueden presentar complicaciones, porque es posible que dentro de esa gente que estén deportando, que estén devolviendo, vayan a mandar a personas necesitadas de protección internacional, es decir, que tienen algún riesgo, algún temor de regresar a Venezuela porque a lo mejor los pueden asesinar o corren algún peligro. Entonces, este es un tema importante también. De hecho, ustedes citan una declaración del presidente de la Cruz Roja de a propósito del paso por el Darién. Él dice textualmente: en algunos casos, cuando las personas migrantes que reportan el haberse encontrado con un cuerpo o que un miembro de su familia haya fallecido, en algunos casos, y cuando se tiene un poco de certeza de la descripción o localización del sitio, del Servicio Nacional de Frontera entra a la selva a tratar de encontrar el cuerpo. A veces es muy difícil
la localización de estos cuerpos y su repatriación. Y yo le pediría un comentario, insisto, porque ciertamente algunos medios de comunicación definen esta ruta como un verdadero infierno. ¿Qué puede decirnos sobre este punto en específico? Lo escuchamos. Sí, con relación a este tema de lo impenetrable de lo que es la selva del Tapón del Darién, efectivamente, uno de los comisionados, los representantes de la institucionalidad que lleva la zona fronteriza en Panamá, ahorita se me olvidó el nombre, pero precisamente una de las cosas es eso, es la dificultad que tiene esta selva para las autoridades poder ingresar allí y rescatar a aquellas personas que se han quedado allí, bien sea porque han fallecido o a lo mejor porque se fracturaron y se quedaron varados en medio de la selva. Es muy difícil que ellos puedan penetrar en esta zona y la repatriación o la repatriación de estos cadáveres se dificulta en primer lugar por eso, por la problemática de que no pueden penetrar en la selva. Es muy difícil poder entrar, lo hacen solamente por helicóptero, pero también en el caso de los servicios consulares, la problemática que hay con Venezuela, es decir, si bien es cierto en Panamá hay servicios consulares, estos muchas veces no son muy eficaces o no son tan eficientes y dificulta un poco también la repatriación, o sea, contribuye a que muchas veces los cadáveres queden desaparecidos en la selva y nunca llegan a repatriarse, sus familiares nunca llegan a saber nada de ellos. Tengo que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera preguntarle a nuestro invitado acerca de la detención de 5 panameños por matar a un niño venezolano que cruzaba con su familia la selva del Darién. Insistimos, en parte del contexto que deciden atravesar tantos venezolanos que huyen de nuestro país. Al regreso le pediré un comentario. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más se puede dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca de la crisis migratoria venezolana que continúa
De hecho, ya estamos hablando de más de 7 millones de seres humanos que han abandonado nuestro país. Esto, para que se hagan una idea, es como el 20-25% de la población total de Venezuela, una nación que no está en guerra, que no ha sufrido una catástrofe natural. Y nos acompaña alguien que conoce perfectamente el tema. Se trata de Carlos Rodríguez, abogado, investigador en la línea de derechos de migrantes y refugiados venezolanos del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Yo le dejaba una inquietud sobre esta noticia que tiene que ver con la detención de 5 panameños por supuestamente matar a un niño venezolano que cruzaba con su familia la selva del Darién. ¿Qué puede decirnos sobre este punto en específico, la presencia de grupos criminales armados en este tramo Sí, de América Latina? Escuchamos. Sí, efectivamente la selva del Darién es una selva que está controlada por grupos armados, grupos irregulares. Si bien es cierto corresponde a territorio panameño, la misma no está bajo el control de las autoridades de Panamá. O sea, realmente quienes controlan esto son grupos armados irregulares. Y también se habla de la presencia de una comunidad indígena que al parecer también se aprovecha o de alguna manera u otra saca provecho del tránsito de población migrante por esta ruta. Aquí hay un elemento muy importante que acotar con todo el tema de los abusos que a los que están expuestos la población migrante que transita por el Darién. En oportunidades anteriores hemos visto personas que han denunciado que han sido víctimas de algún tipo de robos, otros han sido víctimas de abusos, pero también tenemos casos como de asesinatos, donde han sido asesinados. Entonces es una situación obviamente delicada porque primero la zona es controlada por estos actores armados, pero ahí hay una problemática y es que muchas veces estos hechos de violencia o de abusos que sufren los migrantes dentro de la selva quedan impunes y muchas veces quedan impunes porque es que tampoco las autoridades panameñas han respuesto a la situación. Es decir, muchos de estos migrantes que en el caso de los que han sido víctimas de abuso sexual a veces no denuncian porque, es decir, cuando llegan a Panamá al puesto de la ONU tampoco cuentan es decir, no tienen como que acceso a los mecanismos de denuncia y claro, esto genera impunidad y pues trae graves consecuencias a sus derechos. Es decir, como este caso, quién sabe cuántos otros más habrán ocurrido dentro de la selva y no se han conocido y tampoco se han investigado. Entonces es necesario que las autoridades sobre este particular comiencen a incrementar la presencia de actores claves para poder tomar estos casos. Con esto me refiero específicamente a que en el puesto de la ONU, allí en Panamá, se establezcan más presencia de fiscales del Ministerio Público que puedan llevar a cabo investigaciones sobre estos hechos, pero también que se les permita a estos migrantes que han sido víctimas de estos hechos alguna facilidad para regularizarse y poder que puedan pues rendir en este país la declaración, pero es decir, rendir declaración testimonial sobre los casos, sobre el hecho que conoce y poder obtener algún tipo de justicia. ¿Qué puede decirnos sobre esta medida del gobierno de Panamá de cerrar la frontera con Costa Rica a venezolanos sin visa que vengan del norte? Da la impresión que está en marcha lo que Ligia Bolívar, también del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica, definía o calificaba como una política de contención aplicada a la migración de venezolanos y en general. Sí, efectivamente, eso es así. Es que ahí caemos en lo mismo que señalaba al principio, que es el tema de que estos países de Centroamérica que buscan el tránsito o sea, estos países de Centroamérica que son utilizados como países de tránsito, ellos tienen netamente ese enfoque, es decir, llegan los venezolanos, los migrantes y lo que nos interesa es montarlos en un bus y que de manera inmediata salgan del territorio nacional. En efecto, esta medida que señalaba Panamá de no permitir el ingreso de venezolanos que vienen desde Costa Rica es una barrera más que está impidiendo el libre tránsito, que está generando que estas personas se queden varadas allí. Y allí hay que acotar algo muy importante, que en algunos de los albergues donde estas personas se quedan, muchas veces son albergues que están en condiciones pésimas, es decir, tienen acceso a alimentación de mala calidad, no están separados por hombres y mujeres, no hay ese enfoque de género
o diferencial, es decir, de aquellos casos de separar a mujeres que han sido víctimas o que pueden llegar a ser víctimas de violencia dentro de los albergues. Esos albergues no cuentan con esa separación, y tampoco cuentan con medidas de higiene, entonces están expuestos a situaciones y situaciones que pueden significar un riesgo para su salud. Entonces, claro, esta medida, esta medida no es nueva. Eso es lo que también hay que aclarar. El hecho de que Panamá no quiera permitir el ingreso de venezolanos de Costa Rica no es nuevo, sino que es una ejecución de la normativa que establece que todos los venezolanos que quieran ingresar a Panamá deben tener una visa estampada. Es parte de eso, es parte de esa misma medida, solo que en este caso lo están aplicando no desde Colombia hacia Panamá, sino desde Costa Rica hacia Panamá. Una situación lamentable porque, es decir, hay una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del mismo Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, donde exhorta a todos los países receptores y de tránsito de población migrante y refugiada venezolanas a facilitarle el paso y a flexibilizar los requisitos migratorios en virtud de que muchas de estas personas que están saliendo lo están haciendo sin pasaporte o en otros casos tienen el pasaporte vencido. Entonces, es decir, esto pues transgrede estas recomendaciones que ya han hecho organismos internacionales al respecto. Tengo que preguntarle, porque a esta situación hay que sumar el incremento en el costo del trámite del pasaporte para los venezolanos en el extranjero. ¿Cómo interpreta usted esta situación? Es decir, desde Venezuela se genera una situación, una crisis en todos los órdenes que provoca la huida de 7 millones de seres humanos y además se incrementan los costos para que estas personas puedan estar debidamente documentadas. ¿Lo escuchamos? Sí, la medida, ciertamente hubo un aumento de los aranceles, específicamente con el punto de las tasas consulares, es decir, que a los $200 de un pasaporte debemos agregarles por lo menos $120 más. ¿Sabes? El pasaporte venezolano se termina convirtiendo en uno de los pasaportes mucho más costosos del mundo, y que hay que decirlo con toda propiedad, al final del día no sirve tampoco para mucho. ¿Por qué? Por el hecho de que, bueno, ¿a qué país entras tú con un pasaporte venezolano si igualmente tienes que solicitar una visa? Entonces, es delicado porque, prácticamente el acceso a identidad, el derecho a la identidad de la población venezolana que está en el extranjero no está garantizado. Porque es posible que haya relaciones consulares, que sí, puedas pedir el pasaporte a través del consulado, pero si no tienes el dinero, ¿cómo haces para obtenerlo? Porque, es decir, ese es otro punto también importante en los países de Centroamérica, y es que existe la falsa creencia de que quienes están transitando por el Darién y toda Centroamérica son personas que tienen recursos económicos, es decir, que tienen suficiente capacidad económica, y la verdad es que no es así. Muchos de estos venezolanos estuvieron en otros países, fracasaron porque les fue mal, no se pudieron integrar económicamente, es decir, no conseguían empleos formales, y deciden pues tomar la ruta del Darién y toda Centroamérica para poder llegar a Estados Unidos en busca pues de una mejor calidad de vida que lamentablemente se ve frustrada ahora con esta nueva medida. Finalmente, perdón. No interrumpía. Pero sí, en efecto, eso lo que hace es que transgrede, afecta el derecho a la identidad de población venezolana que está en el extranjero, porque debemos recordar, muchos de estos venezolanos, es decir, están en el extranjero, pero no es que están ganando dinero, ni que son millonarios o algo por el estilo, no, son personas que siguen en condiciones de vulnerabilidad, incluso extremas. Bueno, en redes sociales han sacado la y es lo equivalente a 21 pensiones o salarios mínimos en nuestro país, para que la gente se haga una idea. Le decía a nuestro invitado, finalmente, da la impresión que, bueno, en tanto no se resuelva la situación en Venezuela, la migración no va a parar. Ya superamos el número de 7 millones de seres humanos, creo que es el éxodo más grande del planeta en este momento. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Sí, tenemos 7 millones de venezolanos fuera de nuestro país. Se cree. Hay una creencia, por lo menos en el caso de Colombia, de que con la reapertura de fronteras, las cifras
van a seguir incrementándose con el paso del tiempo. A eso debemos agregar que mientras no haya un cambio de las condiciones de vida en el país, obviamente no, es decir, el flujo migratorio venezolano no se va a detener. Quizás haya, es decir, quizás la gente ya no esté saliendo en gran cantidad como lo estaban haciendo a los principios de la migración. Me refiero a esto 2015, 16, donde es decir, el éxodo, diariamente por la frontera más de 5.000 personas se iban. Pero aún así se mantiene el flujo de población venezolana que continúa saliendo. Y bueno, no sabemos hasta qué cifra va a llegar a final de año la migración, pero esto hasta los momentos, los análisis que hemos hecho, lo que hemos podido apreciar y es lo que la impresión que nos da es que el éxodo de población venezolana va a seguir incrementándose con el paso de los años. Gracias a Carlos Rodríguez, como siempre, por acompañarnos estos minutos, abogado e investigador de la línea de derechos de migrantes y refugiados venezolanos del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Gracias. Vamos a la pausa. Para eso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. Porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos la colisión de estrellas y Albert Einstein. A las 12:41 UTC del jueves 17 de agosto de 2017, sonaron alarmas en dos detectores de ondas gravitacionales separados por 3.000 kilómetros en extremos opuestos de los Estados Unidos y otro tercer detector ubicado cerca de la ciudad de Pisa, en Italia. Casi simultáneamente, el telescopio espacial Fermi de la NASA, que viajaba en su órbita habitual, detectó también una ráfaga de rayos gamma proveniente del hemisferio sur del cielo. Esta señal se había generado 130 millones de años atrás, cuando los continentes en nuestro planeta Tierra todavía no alcanzaban la configuración actual y los dinosaurios dominaban el paisaje. Esta señal no se trataba de la colisión de agujeros negros, como en ocasiones anteriores, en las que se habían detectado ondas gravitacionales, pero ninguna señal lumínica. Esta vez, la señal fue producto de la colisión y fusión de dos estrellas de neutrones que venían desde hace miles de millones de años, acercándose en una especie de espiral de atracción para culminar en lo inevitable. Energía equivalente a 28 veces la masa de Júpiter se produjo en la colisión, y por primera vez en la historia de la humanidad se registraron en simultáneo las ondas gravitacionales y las ondas electromagnéticas. Las ondas gravitacionales son arrugas del espacio-tiempo que se propagan como ondas de agua en una piscina, mientras que las ondas electromagnéticas son simplemente luz, tal como lo predijo Albert Einstein en su teoría de la relatividad un siglo atrás. Los grandes objetos producen distorsiones del espacio-tiempo en forma de ondas que viajan a través del universo a la velocidad de la luz. Sin duda alguna, Albert Einstein, donde quiera que se encuentre, estará sonriendo de satisfacción. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia.
RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y ahora saludamos a nuestro invitado Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Con mucho interés de conocer su opinión, Alicia, acerca del tema que nos ocupa, que tiene que ver con la censura en nuestro país y específicamente lo que está ocurriendo con las estaciones de radio en Venezuela, tomando en consideración la lista, el número de emisoras cerradas en los últimos días. Yo le pediría un comentario inicial de su parte. Lo escuchamos. Bueno, mira, un poco lo que está ocurriendo es que Conatel durante muchísimos años ha administrado el espectro de muy mala manera. Es decir, hay emisoras que han presentado sus recaudos y que de alguna manera no tienen respuesta, ¿no? Hay otros casos en los que las emisoras están funcionando y no han presentado los recaudos. Es decir, no han presentado sus proyectos, ni mucho menos. Hay que recordar que el reglamento que de alguna manera ordena la administración del espectro este año tuvo una modificación. Es decir, en este año fue modificado, ese reglamento se aprobó en marzo de este año. Este es uno de los temas que de alguna manera está afectando. Lo que sí es cierto es que en algunas ocasiones las emisoras les han confiscado los equipos, en otras les han ordenado a que apaguen los transmisores, ¿no? Hay un desorden en la administración del espectro. Esa responsabilidad no la puede eludir Conatel, y creemos que este mecanismo que se está utilizando no es el más apropiado para ordenar el espectro radioeléctrico, porque no es transparente. No nos están diciendo, por ejemplo, uno revisa las estadísticas que tiene Conatel y Conatel no indica cuáles son las emisoras que han hecho de alguna manera, han cumplido pues los distintos recaudos de Conatel, y más bien lo que vemos es que en algunas ocasiones se castiga emisoras que tienen elementos críticos, elementos en los que hay participación de las audiencias. Entonces es un elemento clave, y lo que estamos viendo es que todas estas emisoras, por una o por otra razón, se están apagando y no están ofreciendo información, no están ofreciendo nada de lo que de alguna manera está allí, ¿no? No están ofreciendo los servicios que tendrían que cumplir, ¿no? De alguna manera, este reglamento de vías generales de telecomunicaciones, que fue aprobado el 15 de marzo, pareciera que es el que se está implementando, pero hemos visto que en algunos casos las emisoras son cerradas, inmediatamente se le dan las concesiones a otros, en otros casos se le está ordenando que apaguen la transmisión, en algunos casos después que se apagan la transmisión salen otras emisoras que presuntamente tienen el permiso. Es decir, un desorden que no da certeza, que no contribuye a que efectivamente haya una libre circulación de información en el espectro radioeléctrico, especialmente en las emisoras de radio. Varias cosas. La Unidad Democrática, la plataforma unitaria, emitió un comunicado donde rechazó el cierre de 61 emisoras de radio en los últimos meses. Ellos aseguran que esto representa un recrudecimiento de la censura ejercida por el régimen venezolano. ¿Este dato coincide con lo que ustedes han documentado? ¿Lo escuchamos? Nosotros hemos documentado un número menor porque en algunos casos algunas de las emisoras que han dicho que han sido cerradas son emisoras que cambiaron de nombre, pero que lo hicieron los propietarios y concesionarios normalmente, ¿no? Y nosotros pretendemos verificar personalmente nosotros para tener ese número. A todo evento el número es superior, es un número muy alto y es un número, si son 40 o son 50, sí, una variación de números, pero lo que habla es
un desorden y un castigo a buena parte de las emisoras que están haciendo trabajo. Hay emisoras de todo tipo, hay emisoras religiosas, hay emisoras que tienen una oferta de programación más bien musical, hay otras emisoras que son emisoras que efectivamente están ofreciendo información de interés público, ¿no? Pero hay unos cambios que son reales y se están haciendo de esta manera, ¿no? Lo que se está ocasionando es el mal mayor, no se está, y después emisoras que a lo mejor tienen 6, 7, 8 años de funcionamiento, donde ahora les dicen que no cumplen con los requisitos, es como extraño. Ahora, ustedes en su página web publicaban un documento titulado La radio en Venezuela o la censura normalizada, y allí hablan justamente acerca de lo que ha venido ocurriendo en los últimos años. ¿Qué puede decirnos al respecto? Lo escuchamos. Sí, ese es un reporte que publicamos hace un par de semanas, y ahí hablábamos de 232 emisoras que son las que se habían cerrado desde un periodo muy largo. Entonces, lo que nosotros visualizamos en el caso de la radiodifusión, porque además lo documentamos de distinta manera, lo que nosotros hemos visto es que en el caso de la radio está, por un lado, esta situación de los cierres de las emisoras, pero también está los casos de los denominados exhortos, ¿no? Es decir, ahí desde el 2003 hasta septiembre de este año, nosotros documentamos 233 emisoras de radio cerradas a nivel nacional. Y después ellos están documentados las cantidades de programas que han sido sacados del aire y que son regularmente. Cada semana se presentan situaciones en las que por presiones de Conatel se sacan programas de muchas emisoras de radio. Ustedes hablan, a propósito de la situación de los medios de comunicación y de la radio en específico, de más de 980 medios de comunicación operativos, un número inferior obviamente al que existía en Venezuela cuando llegó el expresidente Chávez en el 98. Bueno, de esos 980 medios, 699 son emisoras de radio, es decir, 71% de estos. Y yo le pedía un comentario al respecto, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿a qué atribuyen ustedes? No sé si es posible llegar a alguna conclusión, esta nueva ola de cierres de estaciones en Venezuela. Lo escuchamos. Sí, buena parte de los medios de comunicación que hay en Venezuela son mayoritariamente emisoras de radio, 70%, más del 70%. Lo que ocurre en algunas ocasiones es que estas emisoras que se cierran, inmediatamente se abren otras que en algunas ocasiones cambian la programación y en algunas ocasiones eliminan contenidos de interés público, noticias, programas de opinión. ¿Cuáles son las dos? Una hipótesis que nosotros estamos señalando sobre lo que está ocurriendo es que se está reconfigurando el espacio radioeléctrico de cara a las elecciones próximas, ¿no? Es decir, están haciendo un proceso en el que se cierran algunas emisoras, pero se le dan inmediatamente a otros sectores. Entonces hay bastantes indicios de la constitución de grupos emergentes que están de alguna manera apropiándose de algunas de las mejores emisoras o de las mejores frecuencias para operar emisoras. Entonces ahí hay una suerte de recomposición de la estructura de propiedad en función de los intereses gubernamentales. Entonces son las dos cosas las que están ocurriendo. Una, preparación de cara a las próximas elecciones y la reconfiguración de la estructura de propiedad, pero que se está traduciendo en menos diversidad, menos pluralismo, menos oferta y menos debate público, porque muchas de estas emisoras no abren los micrófonos y además esta lógica de administración del espectro hace que aquellas personas que quisieran hacerlo tengan que vencer el miedo de que efectivamente le puedan quitar las frecuencias. Tengo que hacer una pausa para ir a publicidad. Entre otras cosas, destacan ustedes en este informe publicado recientemente, como ha dicho nuestro invitado a principios del mes de octubre, que esta lógica restrictiva hacia la radio en Venezuela es sistemática, asumida por el Ejecutivo como una política de Estado. Al regreso, yo le pediría un comentario. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.be. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía Astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía Astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca de la restricción a la libertad de expresión que se ha materializado en nuestro país en los últimos días en el cierre de decenas de emisoras de radio. No es la primera vez, de esto hemos hablado en varias oportunidades, sobre todo después que se impulsó durante la época del expresidente Chávez lo que ellos denominaron, hablo del régimen venezolano, de la revolución, la hegemonía comunicacional. Nos acompaña Carlos Correa, que conoce perfectamente el tema, director de la ONG Espacio Público, y yo le acaba una inquietud, porque en este informe o documento que han publicado a principios de octubre sobre la normalización de esta restricción o cierre de radios en Venezuela, ustedes destacan que, bueno, se trata de una política de Estado asumida por el Ejecutivo Nacional. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, efectivamente, es una política del Estado venezolano. En algunas ocasiones hemos visto emisoras locales que son cerradas después que un alcalde denuncia que entrevistaron a un sector de oposición. Hay diversidad de procedimientos, pero en líneas generales ocurre en todo el territorio del país, no solo es un funcionario X, sino que el conjunto del país se está aplicando. Hay el concurso de distintos funcionarios y autoridades, y por eso decimos que es una política de Estado. El impacto que esto tiene, sobre todo para las comunidades más alejadas de nuestro país, porque quizás en Caracas, en la capital, hay mayores posibilidades para tratar de buscar información. Me refiero a los ciudadanos, sobre todo a través de portales e internet, pero en el caso concreto del interior, ¿qué representa el cierre de estas emisoras? Lo escuchamos. Bueno, lo que básicamente es el debilitamiento del ecosistema de medios en el país, es decir, los periódicos o medios regionales que eran muy importantes en las regiones están muy debilitados, algunos de ellos ya no circulan. Buena parte de ellos se han convertido en plataformas digitales, es decir, medios digitales basados en la web. Esa es una. La otra es que entonces las emisoras de radio son, especialmente las emisoras locales, donde hay posibilidades de conocer información local, de que la gente pueda participar, se pueda enterar o pueda haber debates.
al estar sometidos a este nivel de incertidumbre, lo que hay es una ausencia de información sobre temas de interés público, y cuando me refiero a no hay debates políticos, no se habla de economía, no hay crítica, y por lo tanto es una reducción de la oferta para que las personas puedan participar en la esfera pública, pero también para enterarse de lo que ocurre ¿no? Ahora, yo quisiera destacar el papel social que tienen los medios de comunicación y las radios en particular, tomando como punto de partida, por ejemplo, lo que ocurrió en el 99, la tragedia del 99 en Venezuela, la tragedia de Vargas. Estamos en un momento de importantes precipitaciones en todo el país. La comunidad está alerta, necesita información, incluso para localizar a sus familiares y amigos desaparecidos. El impacto que esto tiene, yo le pediría un comentario, lo escuchamos. No, mira, la radio es uno de los medios fundamentales para en los momentos que hay tragedias o que hay lógicas de movilización, porque es donde la gente se entera qué es lo que está pasando, ¿no? Con lo que recientemente ocurrió en el estado de Aragua, tanto en Tejerías como en la zona del Castaño, lo que se ha procurado es que los medios no informaran de lo que estaba ocurriendo ahí. Y por supuesto, la gente que no tiene información toma decisiones equivocadas. Algunas de ellas le pueden afectar su propia vida. Es decir, si usted no tiene información acerca de lo que está ocurriendo con el tema de las lluvias, por ejemplo, o con relación a las pandemias o distintos tipos de información, usted puede, en vez de cuidarse y protegerse, pues sencillamente ir hacia las zonas donde puede estar el riesgo. La oferta informativa del Estado venezolano es una oferta básicamente nacional, con poca cobertura local, y aquí se está debilitando las dinámicas de participación en el ámbito de las alcaldías, de los municipios y de los estados, cuando se debilita el ecosistema de medios en el país. Y eso hace que las soluciones y los problemas que están sufriendo tengan más dificultades para que se resuelvan. Es decir, la libertad de expresión es muy útil para que se corrijan los problemas que están teniendo las personas en sus comunidades. Al no haber ese debate, al no haber información, pues los problemas se alargan, en algunas ocasiones se eternizan y por supuesto la gente no puede participar en la solución de los desafíos que tiene ante sí, ¿no? En el documento que publican de octubre, ustedes citan el caso de Éxito 90.5 FM. Allí se alegó supuestamente silencio administrativo y, recordar que quedó fuera del aire el 29 de abril del presente año. El director de esta estación, Leonardo González, aseguró, no es comercial, ni es empresarial, ni tiene que ver con la ley de telecomunicaciones, porque si hubiese sido así, estuviesen cerradas otras emisoras del país. Yo le pediría un comentario. Él alega que esta decisión, en el caso concreto de esta estación, se debió a motivos políticos. Una emisora ubicada en San Juan de los Morros, en el estado Guárico. ¿Lo escuchamos? Sí, efectivamente, sino que de alguna manera la argumentación es política. Es decir, muchas de las emisoras se cierran porque tenían un programa incómodo, porque tenían un grado de independencia, sencillamente por eso se les castiga. Ese es un patrón muy recurrente, ¿no? Que muchas de las emisoras que se están castigando son emisoras que tienen contenidos incómodos o hay otros sectores interesados en esas frecuencias. Hay que recordar que precisamente por la omisión estatal en la administración del espectro, hoy en día cuando usted quiere operar una emisora de radio tiene que hacer un proyecto que es muy costoso para decir yo sí puedo operar en esta frecuencia con esta potencia en esta zona, y entonces alguna gente a veces no hay ya espacio para hacerlo, entonces lo que quieren es que les quiten esas emisoras para que se los den a ellos, y otro es castigar a quien de alguna manera tiene independencia o tiene cobertura de temas políticos. Carlos Correa, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, director de la ONG Espacio Público, expresando opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa, que tiene que ver con esta nueva ola de cierres contra emisoras de radio en nuestro país. Espacio Público acaba de publicar
y los invito a leerlo, un informe, un documento que habla de la censura normalizada en Venezuela. Gracias. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Germen Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Jeff Pacheco, en los controles Gregorio González, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.